Bueno, saludo para todos. Entramos a la semana número 8, la última Open Class, la Open Class número 8. La semana pasada yo les había indicado a los que asistieron a la Open Class y además como quedó grabado en la Open Class también. Esta semana no hay una Open Class en vivo, entonces se deja grabado el video debido a que es festivo. Sin embargo, yo profundicé relación a esta semana hay un tema que es el de RAM y caché, pero RAM yo lo abordé la semana pasada porque se podía abordar en esa Open Class. ¿Por qué se podía abordar? Porque en la semana número 7 hablábamos acerca del concepto de memoria y pues el concepto de memoria no iba a abordar mucho tiempo, entonces por eso una vez abordé lo de la RAM para que quedara visto ese tema. Ya para esta semana, pues vamos a trabajar algo de la memoria RAM, pero más relacionado con la memoria caché. Esta semana tiene una particularidad y es que ustedes tienen que hacer un video. Ese video eh, debe abordar diferentes temáticas que están relacionadas con las entregas de la semana 4 y la semana 6. Entonces es un video que no debe superar los 4 minutos, no menos de 3, no más de 4. Y es por ello que ustedes deben prestar atención frente a las recomendaciones, porque pues, los tiempos van a ser calificados también. Es decir, ¿qué pasa si hago un video de menos de 3 minutos? Pues eso va a tener una repercusión en la nota. ¿Y qué pasa si hago un video de 4 minutos? Porque realmente son especificaciones que nos van a enseñar a nosotros cómo sintetizar y cómo tener capacidad de abstracción para mostrar un video sobre unas temáticas, un contenido, unas gráficas, unas características y que yo sea capaz de sintetizarlo en 4 minutos exactamente, incluyendo conclusiones, incluyendo los créditos que tiene el video. En esta semana, entonces, voy a compartir lo relacionado con esta semana, donde miramos qué es memoria RAM y memoria caché, pero lo de memoria RAM, pues se abordó en la semana número 7. Se abordó allí y, pues digamos que ya para esta semana no es necesario profundizar tanto allí porque ya nos faltaría solamente lo de la memoria caché. Aunque en esta semana se hace mucho énfasis en las utilidades de la memoria RAM, memoria caché, pero deben estar relacionadas con el computador de ustedes. Pues eso en cuanto a la semana eh, eh, número la semana número 8, ¿no? Que es la que estamos revisando ahorita. Pero esta semana trae a colación estas dos, que es la 4 y la 6. La actividad que implica, la actividad es un video, y es sobre la evolución de las memorias. Entonces, el estudiante de manera individual realizará un video sobre la arquitectura de su computador personal, eh, teniendo en cuenta pues algunas especificaciones que nos muestran acá. Pero estamos hablando del computador que ustedes están utilizando, ¿no? No son imágenes traídas de internet, de una RAM, de una caché, de otras características y ubicar de pronto las características de su equipo, no. Si bien en la semana número 4, en algunos no tuve en cuenta que no me hayan ubicado una imagen de la herramienta, en esta sí voy a ser bastante exigente en eso. ¿Por qué? Porque ya le estoy haciendo claridad que es que para mí es muy difícil y no sería adecuado que de pronto usted me traiga una imagen muy bonita de una RAM, de una caché y me digan la caché son 256 kilobytes y la velocidad tanto, pero yo necesito saber es que hayan utilizado la herramienta en su computador para mirar los datos que arroja su programa. Eso es lo que necesito, no tanto la imagen, porque sería destapar el computador y no se está pidiendo eso.
Que pueden utilizar imágenes de internet, claro que sí, pero como punto de referencia en algunos temas, es decir, memoria RAM, su concepto, utilidades, pero yo necesito que vayan más allá, y más allá es que utilicen la herramienta y que yo pueda mirar que utilizaron la herramienta. Bueno, entonces aquí dice especificaciones ya exploradas a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque pertenece a la semana 4 y a la semana 6. Y finalice exponiendo las características y utilidades de la RAM y la caché. ¿Sí? No es hablar de software, de sistemas operativos, no es hablar de antivirus, no es hablar de la luz, no, estamos hablando de RAM y caché, pero y también pueden hablar de la unidad de control, porque es que la unidad de control habla sobre el diagrama de flujo. Esto con el objetivo de conocer sus funciones básicas, ¿no? Esta actividad pues le va a permitir a ustedes pues consolidar lo que ustedes han aprendido a lo largo del curso. Hay que consultar un libro, sí, aquí dice la lección del 1 al 4 del libro Informática 1. O ustedes pueden consultar otras fuentes. No contestar las preguntas orientadoras porque en la actividad número 6 ya se calificó, hice varias observaciones sobre esto. No hay que contestarlo. No forma parte del video. Ninguna pregunta orientadora se incluye dentro de un trabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Revise, organice y exponga la información presentada en las entregas de la semana 4 y 6. ¿Qué es esto? Como es de las semanas 4 y 6, ustedes tienen que ir allá a mirar qué material se entregó y organizar eso en 4 minutos. Semana 4, CPU, semana 6, unidad de control. Organícenlo de alguna manera, estructúrenlo, hagan una exploración de las especificaciones de la memoria RAM y caché de su computador personal. O sea, además de lo que corresponde a las semanas 4 y 6, pues hay que profundizar en la RAM y la caché de su computador personal. Para ello establezca pues capacidad, velocidad de procesamiento, tecnología implementada y pues lo que ya se trabajó en esa semana, ¿no? Porque si ahorita revisamos en la diapositiva que les voy a mostrar, pues son muchas más características. Aquí, no, aquí es un ejemplo de qué es lo que ustedes deben incluir, pero es relacionado con las semanas 4 y 6. Establezca también las relaciones entre el procesador RAM, caché y disco duro, entre esos 4 elementos. CPU, RAM, memoria caché y disco duro. Y explique cómo interactúan ellos o esos elementos para el buen funcionamiento del computador. Recomendaciones que ustedes tienen que tener en cuenta para el video. Seleccione la herramienta de su preferencia. Ahorita les voy a dar unas indicaciones o unas herramientas que ustedes pueden tener en cuenta como manera de ejemplo, pero no es camisa de fuerza. Use imágenes, textos, iconos, sonidos y demás elementos que considere necesarios y oportunos para apoyar el desarrollo de su video. Cuando habla de imágenes, es lo mismo que yo les digo, si ustedes van a hablar de la memoria RAM de su computador, pues ustedes pueden ir a buscar en internet una imagen bonita, colocar un título en la diapositiva memoria RAM y ubicarla allí. Pero, pero deben obligatoriamente incluirme en cada elemento que mencionen imágenes relacionadas con su computador. Y para ello hay herramientas. ¿Por qué lo digo? Porque no es solamente texto, ¿no? O gráficas, pero deben incluirme la herramienta que están utilizando porque la herramienta puede ser muy gráfica y aunque la herramienta sea un programa o es un programa, pues no le va a arrojar la imagen como tal, pero sí voy a poder ver que esa herramienta en alguna sección está mostrando memoria RAM tiene tal de tal velocidad, tiene tal ancho de banda, las características de esa RAM, como yo se los expliqué en su momento. Pueden utilizar textos, sí, como definiciones cortas, pero también tienen que utilizar texto explicando las características de su equipo en relación a esos componentes. Sonidos, ustedes pueden utilizar sonidos de fondo, sí señor, lo pueden utilizar, pero preferiblemente háganlo si utilizan muy bien la herramienta de video para que el sonido de fondo de pronto no opaque la modularidad de su voz, ¿sí? Para que no la opaque. Entonces, es eso, es utilizar adecuadamente esos elementos del video.
Preferiblemente, yo quisiera que ustedes activaran su cámara porque ya es hora que ustedes se vayan soltando frente a ese tipo de cosas, porque en todas las clases pues el único que la activo soy yo, pero sería importante que ustedes activaran la cámara y empezaran a tener esas experiencias frente a que, bueno, aquí estoy explicando un tema y entonces la cámara está en la parte superior derecha, igual que en las Open Class, y yo pueda mirar a ustedes y pueda mirar qué es lo que están exponiendo. Si no lo quieren hacer, pues bien, pero que sea una voz audible como tal, donde expliquen todo el video. Utilice efectos audiovisuales, como les digo, los pueden utilizar, pero en ese tipo de presentaciones yo preferiría no. Incluya los créditos finales y las fuentes consultadas, porque es que los créditos finales es no solamente los créditos, sino las referencias bibliográficas y ya les voy a indicar cómo es. Edite el video con una duración de 3 y 4 minutos. ¿Qué significa esto? No vayan a utilicen el tiempo que se está indicando allí porque eso lo voy a calificar. Les voy a colocar la experiencia que yo tengo como docente e investigador. Por ejemplo, a mí me aprobaron una ponencia internacional en Alicante, España, sobre el proyecto que estoy llevando a cabo. Mi proyecto escrito tiene un promedio entre 20 y 25 páginas. Pero obviamente en esos congresos no le dicen a uno, envíen el artículo y lo revisamos, ¿no? Porque ellos en qué momento van a revisar y van a leer. Tendrían que demorarse días más cuando son pares evaluadores, pues leer 25 hojas. Ellos le dicen a uno, envía un resumen entre 500 y 600 hojas. Pues de pronto el ingeniero o el investigador que hasta ahora está de pronto incursionando en esto, comete un error y dice, y envía un resumen de 800 palabras, porque dice, bueno, no es mucho, pues me salté unas 200. No, señor. Automáticamente el Congreso le devuelve el resumen y le dice, por favor, ajústese a las recomendaciones. De pronto el investigador llega y dice, bueno, voy a resumirlo, 610. 10 palabras no es de pronto un error. No, el Congreso se lo devuelve y dice que se ajuste a las especificaciones entre 500 y 600. No puede ser menos de 500 ni más de 600. No puede ser una palabra menos 499 o una palabra más 601. Tiene que ser ese top. El mío ocupa un resumen que yo envié son 575. Se ajusta perfectamente y fue aprobado. No solamente por la temática, porque ellos también revisan la temática que se ajuste, pero hay cosas de forma que ahí uno tiene que prestar atención, uno como ingeniero de sistemas y más ustedes que van a ser futuros ingenieros de sistemas. Entonces, que no sea menos de 3 ni máximo de 4. Pero ingeniero, entonces, ¿cómo vamos a hacer para toda esa temática de la semana 4 y 6 para exponerla en solo 4 minutos? Pues ahí está la capacidad de abstracción y de síntesis que tengamos de poder organizar todo nuestro guión, desde el título de la presentación hasta los créditos en 4 minutos. Aquí está, pues, como siempre, los recursos bibliográficos de los cuales ustedes pueden hacer uso. Vamos a mirar la temática que concierne para la Open Class. Estamos hablando de la semana número 8. En la semana número 8, pues vamos a ver el tema que es RAM, que ya miramos la semana pasada, memoria caché. Les voy a hacer las recomendaciones del video. Vamos a revisar unas actividades de afianzamiento y unas actividades en línea que tengo para ustedes, incluyendo el estudio de caso. Ya les leí la actividad y ahora yo les doy algunas pautas que tengan en cuenta para el video. Un video no puede arrancar, el video desde el primer segundo arrancar, memoria RAM y arrancan explicando. No. Entonces, seamos organizados, pues un video debe tener por lo menos un título. Colóquenle un título al video como ustedes quieran colocarle el título, se le baja a creatividad de ustedes. Que tengan esa primera diapositiva, sea que la hagan en Canva, en Genial y en PowerPoint, en cualquier herramienta, título, nombre y apellidos y una imagen. Eso es al libre albedrío de cada uno de ustedes. Título, nombres completos. Si pueden incluir el periodo en el que se encuentran, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque
es una manera en que somos organizados como presentamos la información. Así como en las diapositivas que nosotros le presentamos acá, va el nombre del curso, va el nombre de la Open Class, quién la dirige, va un índice. Tenemos que aprender a estructurar esos videos de esa manera. Esto sí lo dejo a libre elección. Introducción, no es necesario que la coloquen, pero sería bueno que una diapositiva de introducción donde ustedes dijeran, bueno, en el presente video vamos a explicar o voy a explicar el tema tal. Si no, está bien. Pero sin título, un nombre, un contenido donde ya ustedes organicen como ustedes quieran, cómo van a organizar en esos 4 minutos o en menos de 4 minutos, porque es que título, nombre y apellidos, conclusiones, referencias y créditos van dentro de los 4 minutos. Un contenido. Un contenido es que ustedes organicen eso que están hablando sobre memoria, caché y unidad de control. ¿Cómo lo organizan? Para explicarlo de su computador. Unas conclusiones, deben haber conclusiones siempre en un trabajo. Unas referencias bibliográficas que pueden ser las mismas de la plataforma de la Uniminuto o utilizan referencias de Google Scholar, que es lo más respetable y lo más adecuado porque realmente yo puedo tomar referencias de una página X en Internet, pero en Google Scholar es donde más uno encuentra relacionado con artículos científicos. Y los créditos, ¿a qué hace referencia los créditos? Los créditos es el autor. Y el autor es diferente a las referencias. Mire, esta es una hoja que yo hice de un tema de investigación que estoy trabajando con los del semillero. Entonces, en esa hoja, mire los elementos que tiene. Tiene un objetivo, una introducción, una actividad previa, un contenido. Y a lo último encontramos unas referencias y unos créditos. Entonces, si yo accedo a las referencias, en este caso no lo voy a hacer porque realmente no es el alcance, pero en las referencias van a aparecer pues todos los recursos que yo utilicé para hacer esa hoja, libros, páginas en línea. Los créditos, el crédito hace referencia al autor, así como en una película al final aparece los protagonistas, el director y eso se le llaman créditos. En los videos, generalmente al final van los créditos también, más cuando es un trabajo académico. Crédito, entonces, mire, Universidad Minuto de Dios, a qué programa pertenece, el nombre de ustedes, la fecha. Más como es individual, pues hace referencia a la fecha en que lo están presentando. ¿Qué videos, qué herramientas, perdón, pueden utilizar para hacer el video? Las que ustedes consideren en eso, pues, porque no es tanto la herramienta, ya que al final queda resumido en un video, que lo suben allá, porque es en MP4, ¿no? Ya sea que lo suban directamente a la plataforma en MP4 o que lo publiquen y me anexen el video en YouTube, por ejemplo. Lo pueden hacer en Adobe, en Final Crew, en iMovie, en DaVinci, en Filmora, en Adobe After Effects, en Camtasia, en Film Express, en Canva. Canva es una herramienta muy fácil, sencilla, donde ustedes no tienen que descargar un programa, allá pueden ir y allá tienen plantillas para presentar videos. Pues, pueden utilizar Canva. No, que alguien no quiso Canva sino Genial, háganlo en Genial. Lo importante es que se me convierta en un MP4 que yo lo pueda visualizar. Actividades a entregar, ¿cuáles son? La 4 y la 6. No vamos a hablar de por allá otras cosas diferentes. La actividad dice 4 y 6. CPU, unidad de control. Y dentro de la CPU, ¿qué encontramos? Pues encontramos, alguien va a decir, no, pero es que allí encontramos también la luz, allí encontramos, no, estamos hablando del tema relacionado con la CPU que miramos en la semana 4. Y en la semana 4 no hablamos de ALU. En la semana 4 hablamos de CPU. Tecnología de la CPU, velocidad, núcleos, hilos. Y allí involucramos algo relacionado con la RAM porque la herramienta me lo permite. Y además también de GPU. Y si observamos que era en la 4, pues la 4 estaba relacionada con marca, generación, velocidad, capacidad, arquitectura,
cantidad de núcleos, cantidad de memoria, velocidad de la GPU, capacidad de memoria del disco duro y qué tipo de tecnología es. Porque aquí la actividad me lo exigió, porque era CPU, pero también hablamos de la capacidad del disco duro y la tecnología, porque la guía no lo exigió. Entonces, de eso tenemos que hablar. Ahora, en este sentido y en este orden de ideas, muchachos, voy a hacer, en esto sí voy a ser exigente y es esto. Esta es una imagen de uno de los muchos trabajos que me enviaron donde yo podía ver que utilizaron la herramienta. Puede ser esta, puede ser otra, pero fácilmente puedo mirar las características del Ryzen, que es un Ryzen 5 y puedo mirar todas las demás características. Que en su video utilicen imágenes como estas, donde yo observe que utilizaron alguna herramienta para mirar las características del equipo. Este es un ejemplo de lo que no es válido. Puede ser que en el video ustedes coloquen efectos, sonidos de fondo muy bonitos y todo, todas las características, título, introducción, objetivos al final. Pero en el video no puedo centrarme en solo texto porque podrán decir ustedes, pero profesor, sí es de mi computador. Sí, pero yo no sé si es de su computador. Entonces, qué bueno hacer un trabajo completo en el cual ustedes puedan instalar la herramienta y mostrarla. No es difícil. De pronto traen a colación una imagen como esta, muy bonita la CPU, pero como les digo, a manera de pronto de introducción de un concepto, pero lo vinculan con una imagen como esta, donde digan de pronto mi procesador es marca Ryzen 5 y tiene las siguientes características, y de pronto muestren otra parte por acá de la misma hablando acerca de la caché. Entonces ya extraen una imagen más grande de esta parte, hablando de la caché, porque sé que están utilizando una herramienta. Este es el caso de uno de los muchos trabajos que me enviaron donde yo dije, venga, es válido. Está utilizando una herramienta propia de Windows. Tanto así que el estudiante se tomó la molestia no me envió solamente el pantallazo, sino eh, eh, puede haber sido en Word, o no sé qué herramienta utilizó, y mira, aquí me está diciendo que esta es la tecnología, marca la CPU y la generación. Eso me está diciendo que tiene conocimiento de causa porque es que no me deja a mí solamente con la imagen para decir, oiga, sí hizo el pantallazo con una herramienta, sino que me está diciendo, mire, cuando estamos hablando de marca y generación, es tan específico el estudiante que está diciendo, mire, la marca es esta, aquí la encuentra, profesor. Ah, sí, señor. Y generación. Ah, la generación es 10.1 y 3. Generación de la CPU. Perfecto. O sea, me estoy dando cuenta que hizo la tarea bien y utilizó la herramienta. Y que en el momento que hagan el video ustedes vayan haciendo alusión a esas cosas. Si están explicando la CPU, ustedes digan, mire, se utilizó la herramienta que viene con Windows incorporada en la cual se accedió a través de esta forma. WinR o a través del menú principal con Windows, escribir la palabra tal. Se escribe la palabra tal y aparece en la siguiente imagen. Ahora, para mirar cuál es la marca de la CPU, uno puede ir a la parte superior derecha, como ustedes observan en la pantalla, y allí aparece la marca de la CPU, que en este caso es un Intel Core i3. Y la generación va después de la marca como tal que me está diciendo que es un 10, una de generación 10. Y que la CPU está trabajando en este momento a 2.1 GHz. Esa es la explicación que tienen que hacer frente a eso. Entonces ya el video queda supremamente y queda bien explicado. En cuanto a las 6, entrega actividades de la unidad número 6, de la unidad no, sino de la semana número 6, es sobre el diagrama de flujo de procesamiento de la CPU. Y aquí en esto, yo sí les recomiendo, por favor, que cada uno verifique qué realimentación le hice. Porque yo la realimentación que hice, la calificación yo se la entregué a tiempo, como siempre hago todas las semanas. Por tardar el día sábado estoy entregando esa calificación. Pero quiero que observen, inclusive los que tuvieron 5, qué observaciones le hice. Porque estaban fallando en algunas cosas, pero que se las acepté porque eran mínimas. Algunas cosas sí no las pude pasar por alto
y por lo tanto si a alguien le apareció una calificación en 4.5, en 4, en 3 o la perdieron, observen más la realimentación que yo hice y verá sobre qué aspectos tengan en cuenta, porque los diagramas de flujo son una herramienta muy delicada y que es importante que ustedes trabajen. Entonces, en el video ustedes tienen que si ustedes sacaron 5 en la herramienta, la pueden utilizar y pueden hablar de ella allí, sobre el diagrama de flujo. Pero tengan en cuenta las observaciones que hice y las observaciones que voy a hacer ahorita. Cuando hablamos de un diagrama de flujo sobre el procesamiento de la CPU, la mayoría, inclusive, se los perdoné. A los que sacaron 5, algunos no lo hicieron, no le colocaron un nombre y un título al diagrama de flujo, y eso es clave. Porque yo no sé, hay muchos diagramas de flujo y muchos procesos de la unidad de control, cuál estaban representando. ¿Mm? Entonces, vuelvo y digo, un diagrama de flujo debe tener unas entradas, unos procesos, unas salidas. Hay que utilizar la simbología correcta, porque me encontré con 2 trabajos donde me estaban utilizando los símbolos terminal de inicio y fin con círculos. Y recordemos que yo les expliqué que los círculos no son símbolo terminal, son conectores al mismo diagrama de flujo. Y así otras cosas que puedo haber encontrado. Por ejemplo, una flecha que empezaba el diagrama de flujo y apuntaba de abajo hacia arriba, apuntando al inicio. O sea, si yo reviso eso, es decir, que nunca el proceso iba a empezar porque la flecha no la hicieron hacia abajo, porque si el diagrama de flujo empieza es porque él arranca en alguna dirección y generalmente empieza de arriba hacia abajo. No sé, de pronto por algún error la flecha quedó invertida, o sea que él nunca iba a empezar. Cosas como esas. ¿Mm? Hubo diagramas de flujo, aquí tomé algunos nomás, tomé 2 nomás, porque hubo diagramas muy buenos. De los 35, 40 diagramas, pues tomé 2 nomás porque hubo diagramas buenos, otros no. Por ejemplo, en este yo pasé por alto. Estos procesos no pueden aquí, no pueden ir sueltos. Sin embargo, pues no lo tuve en cuenta porque maneja muy bien los iconos, es muy claro, manejo comentarios, los flujos de información muy bien, las flechas indicaban para dónde iba, es decir, no había ambigüedad como tal. Yo podía hacerle un seguimiento a esto. Ahora, ahora los condicionales. En algunos ejercicios, y yo hice esa observación en algunos diagramas, este condicional que es un rombo siempre debe tener una instrucción aquí adentro. Siempre. ¿Sí? Algunos colocaban el rombo, indicaba decisión, pero nunca había una instrucción adentro. Entonces, bueno, aquí instrucción hace referencia. O podía haber instrucción y había una salida. Bueno, en este caso tiene una salida arriba y una abajo, pero en algunos la tenía a la izquierda y a la derecha. Pero no tenían el sí, el no, o el true, el false, el T y el F. O sea, ¿cuál es el verdadero, cuál es el falso? Nosotros como ingenieros tenemos que ser muy específicos y muy al pie de la letra, porque es que los diagramas de flujo hacen referencia a uno de los pasos del ciclo ideal del desarrollo de software. Después del análisis de los requerimientos viene el diseño, y el diseño es esto. Si yo no soy claro en el diseño, ahí está fallando algo porque significa que no soy capaz de representar ese problema al cual le voy a dar solución. Tengan en cuenta algunas cosas. Todo diagrama debe tener un nombre. Dice, nombre del diagrama. Mira, aquí lo tengo a la derecha. El uso adecuado de los símbolos. Por ejemplo, a un proceso no le pueden llegar más de, bueno, le pueden llegar 2 o más de 2. Este error lo pasé porque está tan bien diseñado el diagrama que no hay ningún inconveniente. Le llegan 2, sí, puede ser, porque viene acá este proceso y sale por acá. Cuando llega aquí, significa que llega de una decisión. No hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que para hacerlo correcto debería haberlo conectado acá o acá. ¿Sí? Y acá se conecta, no así. Pero bueno, eso no, porque ustedes hasta ahora están empezando, entonces no hay ningún inconveniente por eso. Me gusta por los comentarios y demás. Obviamente aquí lo corté, pero al final pues tiene su símbolo terminal bien hecho. En un diagrama no van textos adicionales.
¿Qué significa eso? Que aparte el diagrama va a una hoja adicional donde dice, este texto explica cómo funciona el diagrama de flujo. No, el diagrama, cuando en la fase de diseño, un diagrama es un diagrama. El diagrama tiene que explicarse por sí solo. No hay ningún texto adicional que uno diga, mire, es que en el proceso tal hay que llevar. No, no hay que hacer eso. Ni tampoco van gráficos adicionales, una página adicional con un gráfico que esté representando tal proceso. No, eso no se usa ahí. Eso ya se usa en casos de uso, de pronto uno si quiere puede llevar a cabo procesos paralelos y llamados subprocedimientos donde uno ya detalladamente explica ya actividades siempre. Esas son algunas de las observaciones. Los símbolos son los que yo expliqué y los que están en los estándares, tanto el de inicio como el de final. ¿Sí? Utilicen los símbolos correctos. Los símbolos correctos. Por ejemplo, yo les dije, no utilicen PSIN a menos que lo utilicen muy bien. Aquí me di cuenta que el estudiante lo utiliza muy bien, es válido. ¿Que le hace falta el nombre del diagrama? Sí, colocarle el nombre del diagrama, los flujos iban muy bien y allí me estaba representando bien todo desde el inicio hasta eh, hasta el fin de ese algoritmo. Eso es en relación a la parte que de la actividad. Entonces, tener muy en cuenta esas observaciones que estoy haciendo frente a cómo tienen que presentar esa actividad, frente a cómo tienen que hacer el video, porque es un video que no puede durar más de 4 minutos desde que empieza, desde que colocan el título hasta que van los créditos, muy bien organizados sus dibujos, sus diagramas. Como les digo, pueden combinar imágenes de internet, pero la mayoría de las imágenes tienen que ser relacionadas con la herramienta que están utilizando para explicar caché, RAM y otras cosas que estén relacionadas con con la actividad. ¿Listo? Entonces ahora ya terminada esa parte, vamos a continuar con la parte de la actividad y de la temática que corresponde para esta semana. Vamos a revisar la actividad de afianzamiento porque aquí podemos encontrar varias temáticas, aunque ya yo les había adelantado 3 preguntas, pero vamos a revisarlas nuevamente. Son preguntas redactadas de manera extensa, pero es prescindible hacer un análisis en el contexto porque puede ser que la primera parte esté bien y la segunda esté mal. Bueno, vamos a revisarlas entonces sobre la memoria RAM y la memoria caché. Bueno, existen dos técnicas, dos tecnologías, dos formas de poder acceder a la información de una memoria, ¿cierto? Ya les había hablado que era o el acceso secuencial por un lado o el acceso aleatorio, que tienen un diferente significado. Entonces la pregunta dice que cuando hablamos de las memorias de acceso secuencial, o sea, secuencial, ¿la CPU accede a los datos de manera directa? ¿Será que en la secuencial accede a los datos de manera directa sin interactuar con el espacio físico donde se encuentran almacenados? Entonces, ahí tenemos que empezar a encontrar la lógica del asunto. Y en el caso de las aleatorias, ¿será que se requiere interactuar con el espacio físico? Entonces ya uno se da cuenta que aquí está intercambiada la información, ¿no? Tanto de la aleatoria como de la secuencial. Donde se encuentran los datos, es decir, se debe recorrer parte de la información para llegar al dato en cuestión. Entonces, eso es falso, ¿cierto? Entonces, eso es falso. Porque cuando hablamos de lo que es una memoria de acceso aleatorio, como la RAM, Random Access Memory, entonces la unidad central de proceso pues accede a la información directamente. Bueno, ahora eso de interactuar con el espacio físico, con el medio físico, pues obviamente en la aleatorio interactúa, pero es en la dirección específica, no es que tengan que recorrer todas las direcciones. Cuando se refiere a interactuar con el espacio físico, ahí lo que nos está diciendo es que si tiene que interactuar con todos, ¿es con todos o con una parte nomás? O sea, a eso es lo que hace referencia él
interactuar con el espacio físico. Entonces, las de acceso aleatorio, entonces, acceden directamente a través de direcciones de memoria. Pues, teniendo la dirección de memoria, pues accede directamente allí sin tener que interactuar con todas las posiciones de memoria donde se encuentran almacenados los datos. En cambio, en la secuencial, como en las cintas magnéticas o en los cassettes, pues sí hay que interactuar con todo el espacio físico porque si es un dato que se encuentra en la mitad del dispositivo, al final pues hay que recorrer todo el espacio pues para poder llegar allí. Entonces eso es falso. Yo les hablaba también que existe, que la RAM ha evolucionado a dos tipos de memoria. Entonces aquí nos preguntan que hay unas memorias de acceso aleatorio SRAM, pues que también tiene un sinónimo que es sincrónico y las de RAM. Y nos dice que la principal diferencia entre estos dos elementos es la tecnología que implementa cada una, siendo la SRAM la que ofrece mayores velocidades. Entonces, tenemos que partir que la que primero surgió es la DRAM y la DRAM evolucionó a la SRAM. Significa que esa respuesta es verdadera porque esa memoria de acceso aleatorio SRAM, que también es sincrónica, pues es la que tiene en consecuencia mayores velocidades de transferencia de datos, de acceso a los datos, ¿no? Que la memoria dinámica, porque la de memoria dinámica es ese padre, pero la SRAM es la evolución de esa memoria dinámica. Ahora, aquí hay algo que notar y es que están hablando de dos cosas. Es que la SRAM utiliza transistores y no utiliza condensadores. Sí, que también es otro tipo de circuitos que se empezaron a trabajar o de elementos de dispositivos que se empezaron a trabajar en la memoria RAM para mejorar la velocidad. Entonces aquí también nos dice, mire, lo cual hace que no requieran de un circuito de refresco constantemente. La memoria de RAM se ha clasificado por eso, es porque necesita ese refresco, ese constante para que el sistema le esté proporcionando continuamente ese flujo eléctrico, ausencia o presencia de flujo eléctrico que representa el bit ya encendido o el bit apagado. Eso es básicamente esas dos tecnologías. Yo quiero profundizar aquí un poquito en relación a los transistores y los capacitores o condensadores, porque son dos componentes eléctricos diferentes que tienen funciones completamente distintas uno del otro. Cuando hablamos de transistores, que son los que utiliza la SRAM, son semiconductores que se utilizan inclusive para ampliar las señales. Se utilizan en interruptores electrónicos. Entonces, los transistores tienen la capacidad de poder controlar el flujo de corriente en un circuito. Entonces ya tenemos que empezar a entender que como es que puede controlar el flujo de corriente, ¿sí? En un circuito y ese flujo de corriente es en función de la entrada, entonces nosotros se nos tiene que venir a la memoria lo que yo les explicaba acerca de las compuertas lógicas, lo que yo les explicaba acerca de los CIFLOP, de los circuitos digitales, ¿sí? Que era en función de la entrada había una salida. Entonces, la SRAM trabaja con transistores, entonces por eso es mucho más rápido. Ahora, si los comparamos con los capacitores, que también tienen el nombre de condensadores, que es con lo que trabaja la RAM dinámica, pues ellos almacenan la energía es en forma de campo eléctrico. Entonces, el inconveniente con el campo eléctrico es como un campo magnético, que era lo que ocurría con los disquetes antiguos, que eran los dispositivos de almacenamiento, y es porque se imantaba la superficie. Entonces, al haber campo eléctrico representaba un 1 y la ausencia de campo eléctrico en la celda representaba un 0. Entonces, estos capacitores realmente lo que son es placas conductoras separadas de material. Eso es lo que se conoce como material dieléctrico porque son dos capas y permiten almacenar o liberar rápidamente esa energía. Entonces, pero estos capacitores o condensadores se utilizan es como para suavizar o aligerar fluctuaciones de voltaje, filtrar señales. Entonces, ese suavizar no es tan conveniente, por eso es que tomó ventaja los transistores en la SRAM que en la DRAM. Por eso es que los transistores suelen ser más utilizados
para funciones de conmutación rápida, así como el flip-flop-ted, pues conmuta 0, conmuta 1, conmuta 0, conmuta 1, o sea, cambia de un momento, cambia rápido de un estado a otro y puede simular e ir en sincronía con, por ejemplo, el reloj de la CPU para hacer rápido, para hacer rápido ese cambio. Entonces son utilizados en los circuitos de lógica digital debido pues a esa capacidad de poder cambiar entre estados, porque siempre tenemos que hablar de estado, el estado encendido o el estado apagado. Es decir, son estados de conducción y corte en tiempos muy cortos, porque es conducción de corriente o no conducción de corriente y en un tiempo. Es decir, que hay unas variables allí, que es conducción de corriente o no conducción de corriente junto con la otra variable que es la del tiempo, ¿no? Entonces, los capacitores no tienen esa, digamos, esa característica. Bien, continuamos entonces aquí con la diapositiva. Vamos para la pregunta número 3. Ya aquí ya vamos a hablar directamente de la caché, ¿m? Que es una memoria que requiere, pues, aquí nos dice a manera de afirmación y tenemos que indicar si es falso o verdadero. Requiere velocidades de operación muy altas para no generar retardos de la CPU. Entonces, recordemos que los registros son los de mayor velocidad y le sigue la caché, que son aquellos que procesan información demasiado rápido. Entonces, aquí nos dice, esta caché implementa memoria dinámica de acceso aleatorio en lugar de memoria estática aleatoria SRAM. Entonces, ¿qué tendríamos que decir frente a eso? Si la caché tiene que trabajar muy rápido, ¿será que lo hace de manera dinámica o de manera sincrónica? Entonces, esa respuesta es falsa. Es falsa porque aquí nos puede decir, dice, utiliza la DRAM. No, ella tiene que utilizar es la tecnología que es más rápida, que es la SRAM, ¿no? Porque es sincrónica y lo sincrónico trabaja alineado y trabaja en conjunto con el reloj del sistema, que puede ser el bus del sistema. Generalmente lo hace con el bus del sistema. No lo puede hacer con el bus, con el reloj de la CPU, porque el reloj de la CPU trabaja muy rápido, pero sí lo puede hacer o lo tendría que hacer con el bus del sistema. Entonces, la caché implementa, trabaja es con SRAM, que es la sincrónica, y no con la dinámica. ¿Mm? ¿Por qué? Por lo mismo, porque es la que proporciona mayor velocidad de transferencia. Y como les decía, la SRAM trabaja con transistores, mientras que la DRAM trabaja con los condensadores, que es el sinónimo de capacitores. La pregunta número 4, entonces ya habla es de seguimos hablando de la memoria caché, pero en este sentido ya es hablar de la velocidad de transferencia de esa memoria caché, porque aquí nos está diciendo que la memoria caché proporciona unas velocidades de transferencia que está entre los 200 y los 1000 gigabytes por segundo, que en conclusión eso es como ir 10 veces más rápido que una memoria RAM, ¿sí? Y nos está indicando que las versiones más actuales, de la última generación, es la DDR5 que logra es unas velocidades de transferencia eh, inferiores a los 50 gigabytes por segundo. Eso será falso o verdadero. Entonces, eso es verdadero porque la DDR5 proporciona unas altas tasas de transferencia. Pues como la caché es esa memoria rápida que utiliza la CPU, entonces puede proporcionar esas velocidades. Estamos hablando de la de nivel 1, que es la que tiene más velocidad, que es cercana a los 1000 gigabytes por segundo. Mientras que la RAM puede ofrecer transferencia, pues no tan alta, ¿no? Porque la transferencia de la RAM es menor, pero hay que tener en cuenta que la RAM tiene mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, eso es lo que también tenemos que empezar a poder hacer esa comparativa. Entonces, esa transferencia es de 25 gigabytes aproximadamente y de 50 ya en la versión más reciente, que es la de DDR5. Nos vamos para la pregunta número 5, donde ya vamos a hablar específicamente de la memoria dinámica SRAM, que es la sincrónica. Sincronos, porque viene del inglés sincronos, ¿ya? Entonces nos dice, es un tipo de tecnología utilizado por los módulos de memoria principal en un computador
de la cual la más actual es la DDR5, que era lo que estábamos hablando, entonces la respuesta debe ser verdadera. Es verdadera por todo lo que les he dicho, la tecnología, la velocidad de transferencia y demás en comparación con la dinámica. Vamos para la respuesta a la pregunta número 6 y ya tiene que ver con una de las características de la memoria que tiene que ver con la volatilidad. Todos los términos que hemos utilizado ahora, que volátil, no volátil, que guarda la información permanentemente, que no la guarda y demás. Entonces, la volatilidad de esa característica, aquí nos dice, es una característica o propiedad de las memorias que indica si son capaces pues, de retener o guardar esa información de manera permanente sin necesidad de energía eléctrica. Hace una introducción y viene la pregunta o la afirmación para determinar si es falso o verdadero. Las SDRAM, perdón, son uno de los tipos de memoria no volátil. Yo diría que esa pregunta ya es falsa, ¿cierto? Porque estamos hablando de no volátil. No volátil es la ROM. Ya no estoy diciendo no volátil, que más se utiliza en la actualidad como memoria principal de un ordenador. O sea, si es memoria principal de un ordenador, por lo tanto esa respuesta debe ser falsa, porque la memoria sincrónica, la SRAM, es un tipo de memoria volátil, porque por más tecnología que sea, pues está diseñada para eso, ¿no? Para proporcionar cargue programas en su memoria pues rápido, entonces las transferencias son rápidas, la capacidad de almacenamiento es mayor, pero la característica es que la información no se utiliza esta memoria para almacenar archivos o información como tal de manera permanente. Entramos a un tipo de memoria que es la NVRAM, que, bueno, aquí la afirmación nos ayuda mucho con esa parte, porque realmente es un concepto que ya es verdadero. Son memorias de acceso aleatorio no volátil y que es utilizado en dispositivos, como yo les comentaba anteriormente, que utilizan ese software que se llama firmware, que está incorporado, embebido y que no es que se pueda actualizar constantemente porque se requiere unos métodos o unas técnicas específicas para poder almacenar esa información. Estamos hablando de portátiles, de los celulares y estamos hablando de los routers que yo les he comentado, por ejemplo, los routers Cisco que son los más utilizados. Entonces, eso es verdadero porque esta memoria es un tipo de memoria que se utiliza para guardar esa información, pero se llama non, que viene en inglés, non volátil, volátil, o sea, no volátil. Entonces, no se requiere de la presencia de energía eléctrica para estar guardando esa información, porque esa memoria pues tiene esa característica. Nos vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 8, que es relacionado con los niveles que yo les he comentado de la memoria. El nivel uno, el nivel 2, el nivel 3. Entonces aquí nos dice, dependiendo del nivel de caché, la velocidad y capacidad de almacenamiento será distinta. Eso es verdadero. Por ejemplo, la caché 3. Entonces aquí viene la afirmación. Es la más rápida de los tres niveles. ¿Será verdad que la 3 es la más rápida? Hay una jerarquía de las cachés, nivel uno, nivel 2 y nivel 3. La uno siempre va a ser la más rápida porque es la que está más cerca del núcleo. Entonces esto es falso porque la caché de nivel 3 dice aquí es la más rápida de los tres niveles. No. Sin embargo, posee una capacidad de almacenamiento muy baja. Eso es falso porque la de nivel 3 posee la capacidad de almacenamiento más alto que las dos anteriores. Es falso también. En el caso de nivel uno ofrece mayor capacidad. Eso es falso porque la de nivel uno posee la menor capacidad de las tres y además aquí dice una velocidad de transferencia mucho mejor. Entonces, que la de nivel uno posee una velocidad de transferencia menor, no, eso es falso porque es la que posee la mayor. Por eso aquí la respuesta debe ser falsa y aquí está el porqué, que era lo que yo les decía ya en la explicación, qué es lo que pasa con la caché de nivel uno. Vamos para las dos últimas preguntas. Las dos últimas preguntas tiene que ver con los registros de la memoria caché y la RAM. Que ya de hecho esa parte es verdadera porque los tres forman parte de la memoria principal. Que almacenan instrucciones de los programas a través de los cuales accede la CPU. Sí, señor. Cada una ya se diferencia principalmente en la velocidad y capacidad de almacenamiento. Sí. Por ejemplo, los registros y la memoria caché brindan velocidad de transferencia tan alta que pueden superar los 1000 gigabytes. ¿Será que sí?
frente a lo que les he dicho anteriormente. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento es muy limitada, sí, del orden de los kilobytes o megabytes, sí es cierto. Tocaría verificar si lo de los 1000 GB es cierto, ¿no? Mientras que la RAM ofrece capacidades hasta de 1000 superior del orden de los gigabytes, sin embargo, sus tasas de transferencia no superan los 50 gigabytes. Entonces aquí hacen una comparación entre estos registros y la caché de las velocidades de transferencia con respecto a la RAM. Entonces, eso es verdadero, ¿no? Porque los registros son esos tipos de memoria más rápida en comparación con la caché. En la categoría de todas, los registros tienen tasas de transferencia muy altas, pero obviamente tiene unas funciones diferentes que la caché, ¿no? Por su capacidad de almacenamiento. Y aquí nos da una realimentación. Cuando accedemos a la actividad de almacenamiento, nos dice que la memoria caché es el siguiente elemento de velocidad. El primero es el registro, el segundo es la caché, es la caché, es la caché. Elementos en términos de velocidad y su capacidad es mucho mayor que en el caso de los registros, pero sigue siendo muy limitada, claro que sí. Y aquí nos dice que es la RAM, que ofrece velocidades mucho más bajas y una capacidad de almacenamiento superior, eso es cierto. Vamos para la última pregunta, que es la pregunta número 10, donde nos habla acerca de las unidades de almacenamiento, que el disco duro y discos de estado sólido hacen referencias a las memorias secundarias, ¿no? No son principales porque las principales son los registros, luego sigue la caché y luego sigue la RAM. Pero aquí nos dice, ¿son memorias de gran capacidad de almacenamiento y altas velocidades de transferencia de datos? Sí, ¿será que sí? Capacidad de almacenamiento, sí. Tu capacidad de almacenamiento puede llegar a ser sin problema del orden de los terabytes. Duda ahí, ¿cierto? Estamos hablando del orden de los terabytes. Ofrece velocidades de transfer y ofrece velocidades de transferencia hasta 50 gigabytes. Entonces, en la primera dice capacidad de almacenamiento terabyte. Ah, bueno, pues sí es cierto. Y ofrece velocidad de transferencia de 50 gigabytes. Eso es falso, 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 falso. ¿Por qué? Dice que las unidades de almacenamiento, a pesar de ofrecer grandes velocidades de almacenamiento, sí señor, esa primera parte es cierta, pero poseen velocidades de transferencia bajas como la RAM, es decir, que no logra superar los 3.5 gigabytes. Eso es falso. Bueno, hasta allí es la actividad de pensamiento bastante interesante porque empezamos a comparar y hacer análisis de ciertas cosas frente a capacidad de almacenamiento y velocidad de transferencia. Hay una actividad que es importante que ustedes hagan a manera de que ustedes puedan hacer un sondeo a ver cómo están frente a 20 preguntas de falso verdadero. Por eso yo he colocado ese icono allí. Voy a compartirlo por aquí. Estamos hablando voy a pegarlo por acá para mirar. Y poder hacer este ejercicio. Porque es importante que ustedes lo hicieran, a pesar de que no van a estar en sincronía, pero ustedes pueden hacer la prueba a ver cómo les va ese, eh, con esas preguntas. Por ejemplo, miremos, voy a compartir acá, voy a compartir, voy a compartir acá la actividad, que es bastante interesante, y podemos revisar algunas preguntas. Entonces, dice, ¿la memoria ROM se puede modificar? Pues ante eso nosotros, ¿qué diríamos? ¿Será que la memoria ROM se puede modificar? Es de acuerdo a lo que yo les dije de las tecnologías, ¿cierto? Que siempre sí se puede modificar. La memoria ROM es una memoria temporal,
Entonces diríamos que no, ¿cierto? La pregunta, ¿la memoria ROM almacena el firmware del dispositivo? Entonces, ¿qué diríamos? Tendríamos que responder que sí. Pero esto es para que ustedes lo contestaran de manera rápida. Son 20 preguntas, juegan con el tiempo y ustedes pueden ir resolviendo. La memoria RAM se utiliza para ejecutar programas y procesos. Ejecutar, no almacenar, entonces diríamos que sí, ¿cierto? ¿La memoria RAM es más lenta que la memoria ROM? No, ¿no? ¿La memoria RAM es una memoria permanente? No. ¿La memoria RAM es de solo lectura? Entonces diríamos que sí, ¿cierto? ¿La memoria RAM se borra al apagar el dispositivo? Sí, señor, eso es cierto. ¿La memoria RAM es no volátil? Es no, es negativo. Ahí hay un distractor que es el no, entonces hay que jugar y jugar también con eso. ¿La memoria ROM es una memoria permanente? Sí, podríamos decir que sí. ¿La memoria RAM se utiliza para almacenar archivos? No, ¿cierto? ¿La memoria RAM es volátil? Sí. ¿La memoria RAM es más rápida que la memoria ROM? Sí, estamos hablando de ROM y no de caché, ¿no? Entonces, sí. ¿La memoria ROM es volátil? Entonces, sí, la memoria ROM es volátil, entonces no, no es volátil. La memoria ROM contiene información de arranque del sistema. Sí, la memoria ROM contiene la información de almacenamiento del dispositivo. Sí, la memoria RAM se mantiene después de apagar el dispositivo, que iríamos ante eso. No, la memoria ROM es no volátil, entonces sí, porque es no volátil. La memoria ROM es una memoria temporal. Sí, es una memoria temporal. La memoria ROM almacena los datos del usuario. ¿Qué respondemos ante eso? No. Entonces, de eso se trata el ejercicio, que ustedes puedan rápidamente, pues allí identificar todas las respuestas de manera correcta, como yo lo he hecho. Entonces, es jugar con esos problemas y volver a hacer pueden volver a hacer la actividad, mirar de pronto en qué se equivocaron. Esa es la actividad relacionada con respecto a la parte de actividad de afianzamiento. Bien, el siguiente tema es memoria caché. Entonces, vamos a revisar este tema y ver otras características diferentes a las que hemos visto hasta el momento sobre memoria caché. Vamos a mirar una tabla de configuración y algunos aspectos adicionales. Entonces, como se ha mencionado, pues la memoria caché es un elemento, pues un componente, es parte clave que actúa junto con la CPU, ¿no? Además, forma parte de la jerarquía de las memorias del sistema informático. Cuando hablamos de jerarquía es porque primero están los registros en cuanto a velocidad de transferencia, ¿no? Porque en cuanto a funcionalidades sería la caché. Entonces forma parte de esa jerarquía, registros, caché, ROM y RAM. Y que se ha diseñado con un objetivo que es el de poder ayudar a mejorar el rendimiento de un computador en el aspecto de almacenar datos e instrucciones, que son los datos en las instrucciones más usadas frecuentemente por la CPU para poder hacer su trabajo. Entonces, esta CPU recurre a la caché como si fuera un buffer de memoria para poder acceder a esos datos y a estas instrucciones. Hay algo que ver acá bien importante y está relacionado con la proximidad física. Estamos hablando de la caché como esa proximidad física porque localmente y geográficamente está dentro de la CPU, está más cerca de los núcleos que los otros tipos de memorias, ¿no? Entonces, y permite a la CPU poder acceder a los datos en tiempos de latencia significativamente más cortos. Cuando hablamos de tiempos de latencia
significativamente más corto, significa que la demora es mucho menos que si se hiciera con otro tipo de memoria, porque sin importar la tecnología y la velocidad, pues siempre va a haber una latencia porque la información nunca va a poder ser accedida de manera instantánea, ¿no? Siempre pues va a haber un ciclo y el ciclo va a tardar unos milisegundos, por decir así, o millonésimas de segundos, y a eso es lo que se conoce como latencia. Entonces, la eficacia de la memoria caché, cuando hablamos de acceso a los datos, transferencia de información, pues depende de dos cosas acá, y es de, por un lado, organización y por otro lado, configuración. Es decir, que la organización y la configuración están presentes a la hora de ser fabricada y utilizada la caché. En términos de organización, la memoria caché suele dividirse en los tres niveles que yo les he mencionado, el nivel uno, nivel 2 y nivel 3. El nivel uno, que es el que está más cerca a la CPU, hasta el nivel 3, que es la más lejana. Entonces, cada nivel tiene su propio tamaño, tiene su latencia y tiene otros aspectos que son política de reemplazo, lo que pues esto va a impactar directamente en la tasa de aciertos de la caché. Entonces, mire que ya estoy hablando de dos términos diferentes, política de reemplazo y tasa de aciertos. Sin embargo, en la tabla que les voy a mostrar, pues voy a hablar de otros aspectos relacionados allí eh, con la memoria caché. Facilítenme acá un segundo para continuar. Listo. Bien, voy a citarles un ejemplo. En el caso de la caché nivel uno es altamente asociativa. Entonces, es otro término. Cuando hablamos de asociativa, significa las vías o los caminos por donde la información sale o llega a esa memoria caché. Entonces, la uno es altamente asociativa, puede ser eficiente para almacenar datos críticos en la CPU. Altamente asociativa es eso, que tiene muchos caminos, muchos caminos. Entonces, los caminos por donde fluye la información. Entonces, ya tenemos que empezar a hacernos la idea, bueno, la L1 tiene muchos caminos, es altamente asociativa y se utiliza mucho para almacenar datos críticos del rendimiento de la CPU. Mientras la caché, que es más grande porque almacena más información, es menos asociativa, tiene menos vías, pero puede ser más efectiva para almacenar datos de acceso frecuente de la CPU. Porque entonces la CPU tiene datos o instrucciones, por un lado, que pueden ser críticos para el rendimiento de la CPU y por otro lado, datos de acceso frecuente. Voy a mostrarles acá un cuadro comparativo que hice sobre la configuración de esa memoria caché. Entonces, un cuadro corporativo nos puede ayudar a visualizar las diferentes configuraciones entre varias cachés o entre varias configuraciones de una misma caché. Yo aquí les voy a citar el ejemplo de la caché nivel 2. ¿Sí? Pues lo podía haber hecho con la caché nivel 1 o la caché nivel 3, pero es igual. Entonces, aquí podemos observar una tabla que tiene pues varias columnas. Configuración de la L2, pues hay una configuración 1, configuración 2 y configuración 3. Tenemos tamaño, asociatividad, latencia. La latencia se mide en ciclos y la tasa de aciertos. Entonces ya les voy a explicar con más detalles qué significa esto. Este cuadro entonces ofrece una comparación rápida entre las diferentes configuraciones de caché nivel 2 en términos de tamaño, asociatividad y demás. Los datos indican varias cosas. Si bien una mayor asociatividad y tamaño de caché también resultan en una mejor tasa de acierto. ¿Por qué? Los tamaños están allí como 256, 512, 1 megabytes. Cuando yo digo que si bien una mayor asociatividad y tamaño de caché resulta en una mejor tasa de aciertos, miren que el tamaño está relacionado con la asociatividad de manera directamente proporcional, es decir, es mayor. 256, 4 vías, 512, 8 vías, 1 megabyte, 16 vías. Entonces la asociatividad también está relacionada con el tamaño, es decir, hay mayores vías. Y también con la tasa de aciertos, no con la latencia.
con la tasa de aciertos. Tenemos en la configuración 1, 95%, en la configuración 2, 97%, en la configuración 3, 98%. Entonces, hay una mayor tasa de aciertos. Entonces, esas son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, pero también observamos que la latencia aumenta. O sea, la latencia es directamente proporcional, pero es perjudicial, porque la latencia significa esa demora en que accede a los datos. Entonces, eh, sin embargo, tamaño, susceptibilidad y tasa de aciertos es más grande, es directamente proporcional porque estamos hablando que la configuración 3 tiene una tasa de aciertos del 98%, a pesar que tiene una latencia de 15 ciclos. Entonces, ahí se logra un equilibrio. Tasa de aciertos mayor a pesar de la latencia. Que se puede mejorar la latencia, no mucho, porque de todas formas, como les digo, los datos no pueden ser accedidos de manera instantánea. Obviamente, entre haber mayor tamaño y mayor asociatividad, pues hay un grado de latencia en ese acceso a los datos. La tasa de aciertos se conoce también como hit rate en inglés, ¿sí? Que se refiere a la proporción de veces que la CPU puede acceder a los datos solicitados directamente desde la memoria caché en lugar de tener que preocuparse de la memoria principal. Vuelvo y repito. Entonces, es la proporción de veces que la CPU puede acceder a los datos solicitados directamente desde la memoria caché, es decir, la tasa de acierto se refiere a ese número de veces que ella encuentra los datos directamente en la CPU en lugar de ser accedidos a la memoria RAM. Entonces eso ya es bien, eso es vital para el funcionamiento, porque no tiene que ir hasta la memoria, sino están allí en la caché, que es para lo cual fue diseñada. En otras palabras, yo les podría decir que indica la eficacia, esa proporción de veces que encuentra datos en la caché y no en la memoria, se conoce como eficacia con la que la memoria caché está almacenando y recuperando los datos que la CPU necesita para su trabajo. Eso por un lado. Pero entonces, si lo miramos por la tasa de aciertos baja, entonces podríamos hacer otro análisis. Una tasa de aciertos baja indica que la caché no está siendo efectiva. Por ejemplo, en el caso de la configuración 1, es efectiva, pero no tanto, para almacenar los datos necesarios que las operaciones de la CPU necesita o que la CPU necesita para hacer las operaciones. Entonces, entonces eso puede resultar en más accesos a, donde, a la memoria RAM y puede tener un impacto en el bajo rendimiento del sistema. A eso se refiere con la tasa de acierto. Yo he diseñado una tabla que está relacionada con los aspectos claves de la memoria caché en sistemas informáticos para poder pues visualizar otro tipo de elementos que podríamos encontrar allí, además de la asociatividad, de la latencia, de la tasa de aciertos, del tamaño. Entonces podemos mirar otros elementos importantes a la hora de analizar una CPU. Allí encontramos la tasa de aciertos, que fue la que ya les expliqué, que tiene, digamos que está alrededor del 95%. Pero también encontramos otras cosas como la política de reemplazo, la coherencia, la consistencia y demás. ¿Qué es una política de reemplazo? La memoria caché tiene una capacidad limitada, como lo sabemos, y cuando ésta se llena, entonces se debe decidir qué datos se deben eliminar para hacer un espacio para los nuevos. Pero eso lo hace automáticamente ella a través de algoritmos. La política de reemplazo determina qué bloques de memoria se reemplazan cuando se necesita espacio en la memoria caché. Hay algunas políticas o estrategias que se utilizan, por ejemplo, la FIFO, que es la primero en entrar, primero en salir, o hay otra que se llama como la LRU, que es la menos reciente usada, y el aleatorio también. Esos son políticas de reemplazo. Ahora, ¿qué significa coherencia de la caché? La coherencia de la caché indica que en sistemas con múltiples núcleos, es decir, múltiples procesadores o múltiples también niveles de caché, es importante mantener la coherencia de los datos en las diferentes cachés, 1, 2 y 3. La coherencia de caché garantiza que todos los núcleos vean los mismos datos en la memoria compartida
y no que unos núcleos de procesador vean unas cosas diferentes, unos datos diferentes que otros núcleos en otros datos, en otros núcleos, eh, eh, en otros bloques de caché diferentes. Es decir, que la memoria caché muestra la misma información por diferentes núcleos que están accediendo a él. ¿Qué significa eso de consistencia en la caché? La consistencia en la caché significa en el término de computación cuando hablamos de programación paralela y distribuida, donde varios procesadores acceden a la misma memoria compartida. Entonces es garantizar datos almacenados entre los diferentes procesadores, entre los diferentes procesadores. Entonces aquí se refiere a cómo se mantienen y actualizan los datos en caché para garantizar que los resultados de las operaciones sean predecibles y sean coherentes. Hay otra característica que se llama efecto de localidad. Cuando se habla de localidad, pues se habla de dónde está y cómo se está accediendo a esa información. Entonces, ese efecto depende, es de localidad temporal por un lado y localidad espacial por otro. La localidad temporal hace referencia a la reutilización de los datos recientes. Esa es la localidad temporal. Datos recientes que están siendo utilizados. Y la localidad espacial hace referencia a accesos de datos cercanos en la memoria. Entonces, a través de algoritmos o estructuras de datos aprovechan esas localidades para mejorar significativamente el rendimiento de la caché. Hay unos prebuscadores, que es otra característica que está allí en la tabla, ya hace referencia a que algunas arquitecturas de CPU incorporan mecanismos prebuscador, y esta sí es una tecnología de avanzada. ¿Por qué? Porque ellos pueden anticipar qué datos se necesitarán próximamente. Es decir, anticipan, predicen y los cargan en la caché antes de que sean utilizados por la CPU. Entonces, esas son algunas de las características que podemos trabajar aquí. Digamos que esos son los aspectos más importantes que yo quiero comentarles frente a la caché, ¿no? Las otras terminologías que podemos ver: asociatividad, tamaño, localidad, coherencia, consistencia, latencia, tasa de aciertos y demás. Hay una actividad que me gustaría que miraran y que ustedes observaran acerca de este enlace que les he publicado, que lo peguen allí en su navegador y trabajen a través de una sopa de letras con los términos que yo les he hablado: HIT, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ciclo, latencia, localidad, consistencia, coherencia, caché. Todos los términos que hemos hablado, que hoy les he hablado de más de 15, 20 términos que son bien importantes conocer sobre la memoria caché. Revisemos un caso de estudio. Revisemos un caso que nos puede servir como estudio. Generalmente uno cuando dice, bueno, vamos a mirar un caso, pues sería importante verlo en la vida real, ¿no? Como revisamos en el caso de la RAM. Sin embargo, pues en la memoria caché la cosa cambia un poco. La cosa cambia un poco porque ya revisar una memoria caché a nivel ya más profundo, más profundo, pues es más difícil. Es más difícil porque allí nos topamos con una serie de cosas que nosotros no las podemos trabajar directamente, sino muchas veces esa manera de información y a manera de sugerencia de que se puede hacer. Pero vamos a revisar este caso, y es optimización del rendimiento de un sistema informático a través de la gestión eficiente de la memoria caché. Entonces, nosotros sabemos que se puede optimizar un sistema si yo tengo en cuenta varias características de la memoria caché. Hay una introducción allí que he ubicado, y la introducción es: la memoria caché pues desempeña un papel importante, ¿no?, en el rendimiento de un computador, al proporcionar pues esa capa o ese nivel de almacenamiento de acceso rápido tanto a datos como instrucciones entre la CPU y la memoria principal, porque digamos que es un intermedio. La eficiencia de la gestión de memoria caché puede tener un impacto significativo, también he mencionado esa palabra, en el rendimiento global del sistema. Entonces, en este estudio de caso, vamos a investigar
¿Cómo podríamos optimizar la gestión de la memoria caché para mejorar el rendimiento del sistema informático? Entonces, ¿el objetivo cuál es? En la siguiente diapositiva está. El objetivo es que podamos evaluar diferentes estrategias, metodologías, tecnologías, por llamarlo así, de gestión de memoria caché que afectan ese rendimiento. Entonces, busquemos configuraciones óptimas de caché que maximicen el rendimiento en función de métricas específicas. Así como yo lo hice con la tabla donde ubiqué unas métricas, unas variables, le agregué unas variables a esa tabla y yo pude empezar a hacer comparativas. Así como yo comparé configuraciones de una misma caché, entonces este caso, este estudio de caso, sería bueno que ustedes mismos hicieran una tabla entre diferentes cachés, no entre la misma caché, sino entre diferentes cachés. Ya hicimos entre la misma caché, ahora entre diferentes cachés. Y si pueden implementar otras métricas, pues bienvenidas sean. Yo ubiqué allí un mínimo de 4 métricas. La métrica es una variable que me permite a mí determinar la eficiencia, establecer la eficacia de esa memoria caché. Y hice una comparativa y se las expliqué. El objetivo es que ustedes hagan lo mismo. Entonces, las preguntas es, ya para que las hagan como estudio es, explicar la metodología a utilizar, cuáles son los resultados esperados y cuáles son las limitaciones. ¿Sí? Una de las metodologías podría ser seleccionar el hardware, pero aparte de eso hagan la comparativa de las tablas. Entonces, entre la memoria caché, aunque ya sabemos que la 1 es la más rápida, la 3 es la más lenta, pues busquemos una óptima configuración en las tres para que la 1 alcance digamos, cuál será el tope máximo de capacidad y lo comparamos con la 2 en relación a tasa de aciertos, con la 3 en relación a tasa de aciertos y demás. Pero también es importante tener en cuenta los alcances, los resultados esperados. Redactemos cuáles serían esos resultados esperados, pero también cuáles son las limitaciones, porque hay unos resultados esperados, pero siempre hay unas limitaciones que son las limitaciones potenciales que se podrían incluir en este estudio de caso. Entonces, esa sería la tarea para que le hicieran, para que ustedes como manera de autoaprendizaje la hagan. De esta manera, pues damos por finalizada la parte de la memoria caché. Aquí se encuentran las conclusiones que ustedes la pueden leer sobre cuál es el objetivo de la memoria caché, cuáles son las funciones de la memoria caché, puedan leerlas, puedan evidenciarlas allí, que ya con esto ustedes puedan, pues, tener unos mejores argumentos para poder hacer el video que tienen que hacer, que tienen que presentar para esta semana, que termina el día domingo y no termina el día lunes, como se los mencioné, que la última semana, por ser la semana 8 no termina la actividad el lunes, sino termina el día domingo. ¿Listo? Entonces dejaríamos allí. La Open Class queda grabada tanto en el foro de dudas, queda grabada allí la Open Class y también queda disponible la presentación en PowerPoint para que ustedes la puedan descargar. Entonces, esto es todo lo que concierne a la semana número 8. Me despido de ustedes, pues siempre es un placer poder compartir con ustedes conocimientos y aprender de ustedes también. Estaré disponible por los medios que siempre se han dispuesto, como el chat, como el curso, la mensajería del curso, la mensajería instantánea, que es un tipo de chat allí asincrónico, el foro de dudas y demás. Entonces, estaré pendiente para cualquier